Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Radar, el podcast de Foro Mazar, donde exploramos tendencias, desafíos y oportunidades en el mundo de los negocios. Hoy tenemos un capítulo muy especial donde vamos a hablar sobre externalización de servicios contables, cambios regulatorios y cómo las empresas pueden adaptarse para mantener su competitividad. Para eso tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Pierre-Yves, que es socio de outsourcing en Foro Mazar, quien tiene una amplia experiencia en consultoría contable y tributaria y ha asesorado a empresas en un entorno económico y normativo que está en constante evolución. Pierre-Yves, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Pablo, y un gusto estar acá, encantado de participar en tu podcast. Muchas gracias a ti. Pierre-Yves, para empezar, queríamos saber un poco cuál es el trabajo que realizas en Foro Mazar, esto de servicios outsourcing, puede ser un poco enredado para la gente que nos está viendo, escuchando. Quería saber un poco cuál es el rol de la externalización contable y cómo impacta en las empresas. Muy bien. Este outsourcing tiene varias formas de llamarse, yo diría. Es outsourcing, externalización, BPO lo llamamos como queremos. Pero básicamente yo lidero un equipo de 60 personas y que se encargan de, yo diría, los tres pilares de la gestión contable, financiera, tributaria y payroll de una compañía. Es decir, la producción al día a día de la contabilidad y el hecho de reflejar en los sistemas que uno utiliza todos los movimientos contables de flujo que impactan y que la vida de esta compañía. El segundo pilar es la parte tributaria, la cual consiste básicamente en el cumplimiento con la norma vigente en el país. En Chile se trata de la declaración del IVA, mensualmente, por ejemplo, las retenciones a través de otros formularios específicos. Y el cumplimiento anual lo sabemos muy bien porque vamos saliendo de la operación de renta 2025, que se termina mañana, de hecho, y eso es la declaración de los impuestos anuales. Tercera parte, y no de las menores en particular, dado la actualidad, la parte de nómina, la cual consiste en el proceso de cálculo de la nómina de los empleados. Este servicio se externalizan ¿por qué? Generalmente Um, estaban dentro, incorporados dentro de la empresa. Absolutamente. Yo diría que eh, el fundamental, el motivo fundamental atrás de eso es para nosotros ofrecer la posibilidad a nuestros clientes de no despreocuparse, porque nunca hay que despreocuparse de esos temas, pero de orientar sus esfuerzos hacia tareas que yo llamaría más estratégicas para ellos. Nosotros hacemos esos procesos contable, tributario y nómina y les liberamos el tiempo que ellos necesitan para enfocarse a su estrategia comercial, el desarrollo de su estrategia comercial, enfocarse en la mejora de sus procesos productivos, del desarrollo de su herramienta industrial. En resumen, dedicarse al core business, para decirlo con Claro. una palabra A lo principal del negocio, finalmente, exactamente, al corazón del negocio. de su negocio. Y yo diría externalizar un poco la parte administrativa, la cual nosotros manejamos y estamos acostumbrados a hacerlo. Uh-huh. El marco normativo está en constante evolución. De hecho, durante este gobierno y bueno, gobiernos anteriores se han hecho reformas tributarias, ahora se intentó hacer, se avanzó en una parte, se postergó otra. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas con los cambios tributarios, los cambios normativos? Sí. O sea, de hecho, ese es un punto fundamental que explica la externalización de los servicios, es que estamos en un mundo que evolúa de forma permanente y extremadamente rápida. Y el hecho de poder seguir todos esos cambios que afectan a todos los aspectos de la vida de una compañía eh, es un desafío no menor. Y en eso nosotros apoyamos. Hay discusiones, perdón, en Estados Unidos, cambios de aranceles, incertidumbre económica, y todo eso va impactando en la operación de las empresas. Absolutamente. Dentro de la industria energética, particularmente en el campo de la energía renovable, ¿qué cambios han generado preocupación y cómo se pueden preparar esas empresas? Ahora, eso es un cambio muy específico porque es un cambio normativo que viene con un proyecto de ley
que tiene sus aspectos políticos, y ese va por un camino, yo diría, un poco diferente, que vamos a explicar, pero yo diría que al momento en Chile, y es verdad en muchos países, efectivamente hay unos desafíos tributarios, legislativos en general. Eh, el tema tributario, obviamente, por nuestros lejanos vecinos de Estados Unidos, los cuales están implementando una serie de medidas. Cada uno tendrá su opinión con respecto a esas medidas. Y en Chile yo diría que, más allá de la reforma tributaria que nos viene, vivimos un periodo fuerte de reforma laboral, y que yo creo que eso constituye un poco el desafío de las compañías al momento. Si resumimos rápidamente los últimos años, estamos hablando de la ley Karin, que define el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo, y que es una ley enorme y con impactos tremendos. Hay obviamente la ley de delito económico que viene también a impactar sobre la metodología de trabajo de las empresas. Estamos hablando de la ley de 40 horas, que está poco a poco implementada con una cuenta degresiva de horas trabajadas. Estamos hablando de el decreto 44 sobre la prevención de riesgo en las compañías. Estamos hablando de la reforma de la ley de pensión, con un gravamen adicional del 7%. Es un cambio que uno no dimensiona, pero es una casi revolución. No sé si revolución es el tema, pero un cambio drástico y extremadamente significativo en la ley que rige las relaciones laborales. Y en un espacio de tiempo muy corto. El punto fundamental sobre eso es que esas leyes tienden a hacer consenso en la sociedad, así que la idea es que no vengan a cambiar en un futuro cercano por lo menos, pero procesar todas esas leyes, implementar las medidas, adaptar su estructura de nómina a eso. 45 a 40 horas son 11%, si calculo bien, 7% de cotización adicional a cargo del empleador por la ley de reforma de pensión. Cálculo grueso, Sí, claro. estamos así, ¿no? Estamos hablando de 18% de costo adicional por contratar a gente. No hay menor, 18%. En particular para empresas con alta, eh, con, yo diría, alta nómina o una preponderancia de la parte capital humano en el proceso productivo. Es difícil adaptarse, es difícil proyectarse frente a eso y aprender un poco el futuro, saber cómo eso va a evoluir en el futuro. Um, yo diría que esos son los cambios fuertes, desafíos importantes que estamos enfrentando acá en Chile. Y obviamente en eso nosotros tratamos de apoyar. En nuestro... Eso te quería preguntar, porque en el fondo están estos cambios que son muy rápidos, que traen aparejada mucha incertidumbre para las empresas. Las empresas tienen que concentrarse en su negocio principal. ¿Cuál es el valor que aporta Forbis Mazar a sus clientes en esta adaptación a estos cambios drásticos, rápidos, inciertos? eh, Esos cambios forman parte de nuestra vida, para decirlo así. Ujú. Nuestro foco, nuestro trabajo es de entender esos cambios, de explicar esos cambios a nuestros clientes, de poder claramente evaluar lo que impacta, lo que no impacta, en qué medida lo impacta y qué nivel de prioridad uno le puede dar a tal aspecto, a tal aspecto. Es un proceso que consiste en ser muy pedagógico frente a todo o a esos cambios, y luego orientar hacia buenas prácticas para adaptarse y para evitar el incumplimiento en el futuro de nuestros clientes.
Porque claro, hay monitoreo sobre los cambios, hay transparencia en la información, ver cómo eso se traduce en prácticas diarias para la empresa, y ahí juega un rol súper importante, me imagino, anticiparse a los cambios. Hay empresas que, aunque todavía no se ha llegado al régimen de 40 horas, ya han empezado a reducir su jornada laboral, por ejemplo. Ujú. ¿Cuáles son los riesgos para las empresas que no se anticipan, que no se preparan para estos cambios? Los riesgos son múltiples. Obviamente va desde yo diría el riesgo menor, que es el incumplimiento, la sanción, la multa, que al final no es algo muy grave. Pero hay riesgos mayores. Estás hablando de la ley de 40 horas, diciendo que unas empresas ya pasaron a 40, aunque la ley no esté diseñada así. Hay un riesgo reputacional, hay un riesgo de atractividad de los talentos cuando uno no hace esos esfuerzos. Y esos riesgos van mucho más allá y son mucho más, yo diría, peligrosos que un puro riesgo de incumplimiento frente a la ley. Porque sin atractividad de talento, sin el personal capacitado, profesional, motivado, una empresa no va muy lejos. Hay hartos desafíos, digamos, para evitar sanciones, digamos, no sé, hemos conversado en otras ocasiones sobre la pérdida de licencia operativa, de desventajas competitivas frente a las empresas que sí se adaptan. Y pues te quería preguntar sobre eso justamente. Hablamos de los desafíos, pero también me imagino hay oportunidades. En términos de digitalización, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿cuáles son las oportunidades que ves para las empresas y para Forbes Mazars? En inteligencia artificial, automatización de proceso, uno lo llama como quiera, son temas diferentes, pero forman parte de un gran entorno. El cambio, yo diría, más fundamental que vamos a vivir en quizás en nuestra generación, es el nivel de cambio, las oportunidades que se abren y la velocidad a la cual eso tiende a implementarse y a desarrollarse y a cambiar la forma de trabajar, es absolutamente fantástico. Da miedo porque uno no sabe lo que va a pasar en los próximos años. Leía ayer una entrevista de- del, creo que es el Head of Technology de Google, que está a cargo del acuerdo de implementación de la herramienta de inteligencia artificial de Google en el software de Apple. Ujú. Y está diciendo en su entrevista, lo más probable es que en 10 años ya no se necesita un iPhone. Es raro proveniendo, o sea, de la persona que más le interesa vender sus equipos, decir que en 10 años es muy probable que no se necesite eso. Pero ¿qué vamos a utilizar en 10 años? Esas son preguntas, yo creo que nadie tiene las respuestas. Lo único es que no evaluar, no interesarse, eh, no aceptar este cambio, no estar dispuesto a cambiar, es el peor error que uno podría cometer en esos años que vienen. Y obviamente nosotros es fundamental para nuestra actividad estar dispuesto a cambiar a veces de forma radical nuestra forma de trabajar. Y es lo que está pasando, de hecho. Estamos en cada uno de nuestros procesos, tenemos procesos muy bien diseñados y que a veces tienen mucha historia. Estamos evaluando el impacto de esas nuevas tecnologías, de esta nueva forma de pensar, de relacionarse en nuestra actividad del día a día. Es fundamental. Y yo sé que en un año no haremos el trabajo de la misma forma que hoy. Y que en 2 años más será aún más diferente, en 3 años más también. Um, por los procesos que nosotros manejamos, estamos investigando sobre soluciones de automatización que van muy de mano con el control de las tareas y con el hecho de limitar la posibilidad de error a su nivel más bajo. Um, es tremendo la potencialidad de las herramientas que estamos mirando. Es un cambio, un cambio total.
Podríamos decir que esto comenzó un poco, o fue una lección marcada a fuego, una prueba de fuego, el tema de la pandemia, que de un momento a otro, por ejemplo, disparó el teletrabajo. Yo me acuerdo cuando fue el ataque a las Torres Gemelas y la gente no se atrevía a viajar en avión, recién empezaron a funcionar los sistemas de videollamada y había que pedir salas en las empresas, era muy difícil. Y en la pandemia ya cada persona podía hacer una videollamada desde su computador portátil, desde su casa, desde donde quisiera. ¿Cómo se puede aplicar ese mismo principio de agilidad y resiliencia en la digitalización, en la adaptación a regulaciones, etcétera? Yo creo que es fundamental lo que dices, la pandemia generó una obligación de cambiarse. Es que no había otra forma que adaptarse. Yo creo que estamos viviendo lo mismo ahora con esa nueva tecnología, a veces inteligente, es que no hay otra forma que adaptarse. Los que no se adaptan no serán. Eso es una certeza. ¿Qué tiempo se van a estar? No lo sé. Puede ser 6 meses, un año, puede ser 5. La pandemia fue absolutamente brutal. Pero este cambio va a pasar y estamos frente a una revolución laboral, yo creo. Para ir cerrando, Pierre Yves, ¿qué mensaje le podrías dar a las empresas que están lidiando con estos cambios regulatorios y tecnológicos sobre esta necesidad de adaptarse, de ver los cambios como oportunidades y confiar en asesorías estratégicas para navegar en tiempos de incertidumbre, por ejemplo? Yo veo de repente una modificación, una ley, y el cumplimiento de esta ley, no sé, una ley de 40 horas, como un objetivo para una compañía. Yo creo que en eso nos estamos equivocando. Yo no creo que el cumplimiento con la ley debería ser un objetivo. Yo creo que debería ser el mínimo. El desde. El desde. Y yo creo que en términos de oportunidad hay algo que pensar acá para las empresas. Es cuando voy más allá que la ley, mucho más allá. Cuando hago que mi entorno de trabajo sea lo más seguro posible. Desarrollando herramientas mucho más avanzadas que las que me está pidiendo la ley y el puro cumplimiento de la norma. Yo creo que hay una oportunidad tremenda en eso. Y yo creo que hay que estudiar eso. La ley no debe ser un objetivo, la ley debe ser un mínimo. Una cosa higiénica, básicamente. Básicamente. Muchas gracias, Pieris, por compartir tu visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en el entorno empresarial actual. En Radar buscamos justamente eso, digamos, identificar los temas clave que están en el horizonte de nuestros socios y directores y explorar cómo Forvis Mazar pueda aportar con soluciones estratégicas para las compañías. Gracias por tu tiempo, Pierre, y ayudarnos a ampliar un poco nuestra mirada sobre el entorno actual. Gracias, feliz de participar.